La noche en el desierto de Sonora no es silenciosa, es un vacío auditivo que amplifica cualquier intrusión. Y esa noche, la paz geológica de la sierra fue violada por el rugido mecánico de un convoy de guerra. Eran las 3 de la madrugada cuando las luces LED de alta intensidad de 6 camionetas blindadas cortaron la oscuridad, subiendo por el camino de terracería serpenteante que conducía a la entrada de la mina La Tumba. En la vieja caseta de vigilancia, una estructura de madera podrida y lámina oxidada que se aferraba al borde del precipicio, don Anselmo, un hombre de 75 años con pulmones endurecidos por el polvo de sílice y manos que parecían raíces de mezquite, tomaba café negro junto a su único compañero, Carbón, un perro mestizo viejo y tuerto. Anselmo sintió la vibración en el suelo antes de escuchar los motores. Conocía la montaña mejor que su propia piel y sabía que ella transmitía el peligro a través de la roca. Cuando el convoy se detuvo frente a la pluma de acceso, Anselmo salió, no con un arma, sino con una linterna. No tuvo tiempo de preguntar qué querían. Un disparo seco, proveniente de la ventana del copiloto de la camioneta líder, rompió la noche. La bala no era para él, impactó directamente en el pecho de Carbón, que estaba ladrando para proteger a su amo. El perro cayó sin un gemido, su sangre caliente manchando las botas de Anselmo. El viejo no gritó. Se quedó inmóvil, mirando el cuerpo de su amigo, mientras las risas de los sicarios llenaban el aire. En ese instante, algo se rompió dentro de Anselmo, algo más duro que la piedra caliza de la mina. La paz de su retiro había terminado, la guerra había llegado a su puerta, y había comenzado con un acto de crueldad innecesaria que firmaría la sentencia de muerte de todos los invasores. El escenario al que los narcos estaban entrando no era simplemente un agujero en la tierra, era la mina, La Tumba, un laberinto vertical de pozos y túneles clausurado por el gobierno federal hacía 30 años debido a su inestabilidad estructural crónica y a la presencia de bolsas impredecibles de gas metano y grisú. Era un lugar maldito en la cartografía local, un sitio donde la montaña parecía tener hambre. Don Anselmo no era un simple guardia de seguridad contratado por una empresa fantasma. Él era el antiguo jefe de explosivos y voladuras de la mina cuando ésta operaba. Se había quedado allí como un ermitaño, un fantasma cuidando un cementerio industrial, porque era el único ser vivo que sabía cómo respirar al mismo ritmo que la montaña. Conocía que túneles crujían antes de colapsar, donde se acumulaba el gas inodoro que mataba en segundos y, lo más importante, donde estaban olvidados los viejos depósitos de explosivos que nunca se inventariaron correctamente al cierre de la operación. Para los forasteros, la mina era un agujero negro, para Anselmo, era un organismo vivo y enfermo que él mantenía sedado. Vivía en simbiosis con el peligro, respetando la oscuridad. Los invasores veían paredes de roca inerte. Anselmo veía las costillas de una bestia que solo esperaba una excusa para aplastar a quien la molestara. La motivación del cártel para invadir este lugar olvidado era puramente logística y nacida de la desesperación operativa. La célula, perteneciente a una facción ultraviolenta que huía de una ofensiva militar en el estado vecino, necesitaba urgentemente un agujero negro para ocultar un cargamento masivo, 2 toneladas de metanfetamina cristalina de alta pureza y un arsenal de armas largas robadas a la Guardia Nacional. Sus bodegas habituales en la ciudad habían sido quemadas o incautadas, y sus halcones les habían hablado de la mina abandonada en la sierra, un lugar profundo, oscuro, con temperatura estable y, supuestamente, sin vigilancia efectiva. Veían en La Tumba la bodega perfecta, un búnker natural impenetrable para los drones térmicos del ejército y lejos de las carreteras patrulladas. Su arrogancia criminal les impedía ver el riesgo estructural. Para ellos, la naturaleza era solo otro recurso para explotar. No les importaba la historia de derrumbes ni las leyendas de mineros muertos. Solo veían metros cúbicos de espacio vacío donde esconder su veneno. Esta visión utilitaria y la ignorancia supina sobre la minería subterránea fueron los clavos de su propio ataúd. Creyeron que conquistaban una cueva vacía. No sabían que estaban entrando en el estómago de un monstruo digestivo. La invasión física comenzó con una violencia desmedida contra el metal oxidado. 2 sicarios bajaron de la camioneta líder con cizallas industriales y cortaron la gruesa cadena que mantenía
cerrado el portón de rejas de la bocamina principal, un túnel amplio conocido como el socavón maestro, lo suficientemente grande para que entraran camiones de volteo en el pasado. El líder de la célula, un hombre bajo y fibroso con tatuajes en el rostro apodado El Escorpión, bajó de su vehículo blindado pisando fuerte, con sus botas tácticas resonando en la grava. Se acercó a don Anselmo, quien seguía de pie junto al cadáver de su perro, y le escupió a los pies. «Lárgate de aquí, viejo topo. Este agujero tiene nuevos dueños», le dijo con una sonrisa burlona, empujándolo con el cañón de su fusil AR-15. «Si te veo aquí cuando salga el sol, te voy a tirar por el pozo más profundo para que te coman las ratas, igual que a tu perro sarnoso». El Escorpión hizo una señal y el convoy de camionetas pesadas comenzó a avanzar hacia la oscuridad del túnel, sus motores diésel rugiendo y sus escapes llenando el aire confinado de humo tóxico. Los sicarios, colgados de las ventanas, golpeaban los techos de los vehículos y aullaban como lobos, celebrando la toma de su nueva fortaleza. Ignoraron por completo las señales de advertencia descoloridas en las paredes que decían peligro, gases tóxicos y zona de derrumbes. Entraron con la confianza de quien nunca ha enfrentado a la tierra. El recuo táctico de don Anselmo fue una obra maestra de disciplina emocional. En lugar de llorar o intentar atacar al líder con sus manos desnudas, lo que habría resultado en su muerte inmediata, el viejo minero bajó la cabeza en un gesto de aparente sumisión. «La montaña es suya», murmuró, dándose la vuelta lentamente. Pero sus ojos no mostraban miedo, mostraban cálculo. Caminó hacia su pequeña caseta, ignorado por los sicarios que estaban ocupados metiendo las camionetas en el túnel. Una vez dentro de la caseta, Anselmo no hizo las maletas. Se agachó y sacó de debajo de las tablas del suelo una caja de metal pesada y oxidada. Su vieja máquina detonadora de émbolo, una reliquia de los años 80, conectada a un sistema de cableado que él mismo había mantenido en secreto durante décadas. También tomó una pequeña jaula cubierta con una tela, donde dormía un canario amarillo, el detector de gas original de los mineros. Con estos dos objetos, Anselmo salió por la puerta trasera de la caseta y corrió hacia una entrada secundaria de servicio, un conducto de ventilación estrecho y oculto entre matorrales que conducía a las profundidades de la mina, paralelo al túnel principal. Se movió con una agilidad sorprendente para su edad, impulsado por el odio frío. Antes de desaparecer en la oscuridad de su propio laberinto, Anselmo se detuvo frente a un panel eléctrico exterior camuflado entre rocas. Bajó la palanca maestra. En el interior del túnel principal, las pocas luces de emergencia que quedaban parpadearon y murieron. La mina se tragó al convoy. La isca había sido mordida, y el viejo vigilante acababa de cerrar la puerta de la jaula. La transición hacia la oscuridad absoluta no fue gradual. Fue un evento traumático y binario que redefinió la realidad sensorial de los 30 hombres atrapados en el convoy. Cuando don Anselmo bajó la palanca maestra en la superficie, a 500 metros de profundidad, la tumba dejó de ser un escondite industrial para convertirse en un ataúd geológico. El zumbido constante de los ventiladores extractores, un ruido blanco que había pasado desapercibido hasta ese momento, cesó de golpe, dejando en su lugar un silencio tan denso y pesado que lastimaba los oídos. Las luces halógenas de las camionetas, que hasta segundos antes iluminaban el túnel principal con una claridad artificial, fueron engullidas por una negrura que parecía tener peso físico. No era simplemente la ausencia de luz, era la oscuridad del cero absoluto, una negrura prehistórica que disolvía la noción de arriba y abajo. Los sicarios, hombres acostumbrados a operar en las sombras de la ciudad, se encontraron repentinamente indefensos ante la oscuridad mineral. El pánico inicial se manifestó en una cacofonía de cerrojos de armas cargándose inútilmente y gritos de confusión que rebotaban en las paredes de roca caliza, amplificándose y distorsionándose hasta volverse irreconocibles. «Prendan las tácticas». «Luz, quiero luz», bramó el Escorpión, su voz teñida por primera vez con una nota de incertidumbre. Cuando los haces de luz blanca de las linternas montadas en los fusiles cortaron la oscuridad, no revelaron enemigos, sino nubes de polvo de sílice flotando estáticamente en el aire muerto y las paredes irregulares del túnel que parecían cerrarse sobre ellos.
La atmósfera cambió instantáneamente. La temperatura pareció descender y la presión del aire se volvió sofocante. Ya no eran los depredadores invasores. Eran organismos extraños en un sistema digestivo de piedra que acababa de despertar. El primer acto de guerra de don Anselmo no fue un disparo, sino una sentencia de confinamiento ejecutada con la precisión de un ingeniero demolicionista. Mientras los sicarios intentaban orientarse en la oscuridad con sus linternas, un sonido sordo y profundo, más sentido en el diafragma que escuchado por los oídos, sacudió los cimientos de la montaña. Fue una vibración tectónica, un golpe de martillo de los dioses contra la corteza terrestre. En la superficie, Anselmo había detonado las cargas de corte que había colocado años atrás en los pilares de soporte de la Bocamina Cero, la entrada principal por donde había ingresado el convoy. La explosión controlada provocó un derrumbe masivo instantáneo. Cientos de toneladas de roca granítica y escombros se desplomaron en una cascada de violencia geológica, sellando la única salida con un tapón de piedra de 20 metros de espesor. Dentro del túnel, la onda de choque viajó a través del aire confinado como un pistón invisible, golpeando las camionetas con fuerza suficiente para romper los cristales no blindados y activar las bolsas de aire. El polvo, una ola gris y asfixiante, barrió sobre el convoy, cubriendo a los hombres y los vehículos en una capa de mortaja mineral. El escorpión, tosiendo y limpiándose los ojos, corrió hacia la retaguardia del convoy iluminando el camino con su linterna, solo para encontrar que donde antes había una entrada con luz de luna, ahora había una pared impenetrable de rocas fracturadas y vigas de acero retorcidas. La realización cayó sobre él con el peso de la montaña. No estaban escondidos, estaban enterrados. La mina había cerrado sus fauces. El pánico y la sobrecarga sensorial comenzaron a erosionar la disciplina de la célula criminal con una rapidez aterradora. El sonido de la explosión en un espacio confinado había causado barotrauma, ruptura de tímpanos, en varios de los sicarios que estaban fuera de los vehículos, dejándolos sordos, sangrando por los oídos y completamente desorientados, girando en círculos mientras gritaban órdenes que ellos mismos no podían escuchar. La nube de polvo levantada por el derrumbe y la onda expansiva saturó el aire, reduciendo la visibilidad de las linternas tácticas a menos de 1 metro y llenando los pulmones de los hombres con partículas de sílice y tierra, provocando ataques de tos violentos y espasmódicos. En un intento desesperado por restablecer el control, el operador de radio de la célula intentó contactar con el exterior. Águila, una base. Nos han bloqueado. Solicitamos apoyo inmediato, gritó al micrófono de su radio satelital. Pero la respuesta fue un silencio estático, frío y burlón. Bajo 500 metros de roca sólida, enriquecida con vetas de hierro y cobre, las ondas de radio no podían penetrar. Los teléfonos celulares eran ladrillos inútiles, los GPS giraban sin encontrar satélites. Estaban tecnológicamente castrados. La incomunicación total transformó el miedo individual en una histeria colectiva. Los sicarios, acostumbrados a la inmediatez de la comunicación moderna y al apoyo de su organización, se dieron cuenta de que estaban solos en una cápsula del tiempo hermética. El eco de sus propias voces, rebotando infinitamente en los túneles laterales, comenzó a sonar como burlas, y la sensación de claustrofobia, el miedo irracional a que las paredes se estuvieran moviendo, comenzó a arañar la mente de los más jóvenes. La voz en los ductos fue la primera manifestación del fantasma que los cazaba, una táctica de guerra psicológica diseñada para explotar la acústica única de la mina. Don Anselmo, moviéndose por pasadizos de servicios superiores que corrían paralelos al túnel principal, utilizó el antiguo sistema de tuberías de ventilación metálicas como un sistema de megafonía primitivo pero efectivo. Golpeó rítmicamente una tubería con una llave inglesa, clan, 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 un sonido que viajó kilómetros por los ductos oxidados y emergió alrededor de los sicarios desde todas direcciones. Imposible de localizar. Luego, acercó su boca a una abertura en el metal y habló. Su voz, distorsionada por la longitud del tubo y el eco metálico, sonó gutural, profunda y omnipresente, como si la propia montaña estuviera hablando. Ustedes mataron a Carbón, resonó la voz, envolviendo al grupo en una acusación espectral.
Él era lo único vivo que me quedaba. Ahora, la montaña tiene hambre, y ustedes son la carne. El efecto en los sicarios fue devastador. Hombres que no temían a la policía ni a las balas comenzaron a disparar hacia el techo, hacia las tuberías, hacia la oscuridad, tratando de matar a la voz. «Sal de ahí, viejo cobarde», gritó el escorpión, disparando su fusil hacia un ducto de aire. Pero la única respuesta fue el sonido de su propia bala rebotando y el eco de la risa seca y sin humor de Anselmo. El viejo vigilante no solo conocía el terreno, controlaba el entorno sonoro, convirtiendo la oscuridad en un teatro de terror donde él era el director y ellos los actores condenados. La primera trampa letal no fue un dispositivo de alta tecnología, sino el aprovechamiento cruel de la química inestable y el abandono. Mientras el grupo avanzaba a pie, temerosos de usar los vehículos en el espacio reducido y lleno de escombros, uno de los sicarios de vanguardia, un hombre apodado El Mechas, pateó lo que parecía ser una caja de madera podrida abandonada en un nicho lateral, pensando que era basura. No era basura. Era una caja olvidada de dinamita a base de nitroglicerina de los años 80. Con el tiempo y el calor, la nitroglicerina se había sudado, filtrándose fuera de los cartuchos y cristalizándose en la madera y el suelo, volviéndose extremadamente volátil e inestable al menor impacto o fricción. El puntapié de la bota táctica fue suficiente. La detonación fue instantánea y brutal. No fue una explosión limpia, fue un desgarro violento del aire. El cuerpo de El Mechas fue vaporizado de la cintura para abajo, y la onda de choque, amplificada por el túnel estrecho, lanzó a los tres hombres detrás de él contra las paredes de roca como muñecos de trapo, rompiendo huesos y reventando órganos internos. La explosión también provocó un micro derrumbe en el techo del sector, dejando caer lluvias de piedras afiladas sobre el resto del grupo. Cuando el polvo se asentó momentáneamente, el olor a carne quemada se mezcló con el olor acre y dulce de la nitroglicerina vieja. Los sobrevivientes se quedaron congelados, iluminando con sus linternas temblorosas los restos humeantes de sus compañeros. Comprendieron entonces la regla fundamental de la tumba: en este lugar, todo, desde el suelo que pisaban hasta el aire que respiraban, era un arma cargada esperando un error. Anselmo no necesitaba dispararles, solo tenía que guiarlos a través de su museo de horrores. La guerra química improvisada comenzó en el sector de ventilación nivel 4, donde don Anselmo ejecutó una maniobra silenciosa que transformó el aire mismo en un enemigo. Moviéndose por una galería de servicio estrecha, el viejo vigilante llegó al antiguo panel de control de flujo de aire, una maraña de válvulas de hierro oxidado y manómetros rotos. Con un esfuerzo que hizo crujir sus articulaciones, giró una rueda de válvula maestra marcada con pintura roja descascarada que decía drenaje de bolsas. Esta acción no liberó aire fresco, sino que abrió el paso a una acumulación antigua de gas metano y dióxido de carbono que había estado atrapada en una cámara sellada inferior. El gas, inodoro e invisible en su estado puro, comenzó a fluir silenciosamente hacia el túnel donde los sicarios estaban reagrupándose. No fue una muerte instantánea, sino una intoxicación insidiosa. La falta de oxígeno, hipoxia, comenzó a afectar sus cerebros minutos antes de que se dieran cuenta. Los sicarios empezaron a sentir una pesadez en las extremidades, seguida de una euforia extraña y mareos. La realidad visual comenzó a distorsionarse, las sombras proyectadas por sus linternas parecían cobrar vida, estirándose y contorsionándose como espectros. El escorpión se frotó los ojos, viendo cómo las paredes de roca parecían respirar y cerrarse sobre él. La paranoia, alimentada por la química del cerebro asfixiado, se disparó. Un sicario murmuró que veía al perro muerto corriendo por el techo. El arma más letal de Anselmo no era una bala, sino la privación de lo más básico, la lucidez. Estaban luchando contra fantasmas creados por su propia asfixia, atrapados en una pesadilla alucinógena bajo tierra. El intento de escape vertical a través del pozo del elevador de servicio fue una trampa de esperanza falsa, diseñada con crueldad arquitectónica. Un grupo de 5 sicarios, desesperados por huir del aire viciado, encontró el acceso a la chimenea, un pozo vertical estrecho que antiguamente se usaba para mantenimiento y que tenía una escalera de hierro.
oxidada clavada en la roca que subía hacia la superficie lejana. Creyeron haber encontrado la salvación. «Por aquí». «Hay corriente de aire», gritó uno, y comenzaron a subir frenéticamente, sus botas resbalando en los peldaños húmedos y corroídos. Subieron 50 metros, el esfuerzo quemando sus músculos, hasta que el hombre de punta llegó a una sección donde la escalera terminaba abruptamente en el vacío. Anselmo había cortado los tramos superiores con una sierra años atrás para evitar intrusos. Estaban colgados en la oscuridad, incapaces de subir y bloqueados por sus compañeros abajo. Fue entonces cuando vieron una luz roja arriba, muy arriba. No era una estrella, era la brasa de una mecha lenta. Anselmo, asomado desde un nivel superior, dejó caer un solo cartucho de dinamite cebado. La caída fue eterna para los hombres colgados. El cartucho pasó zumbando junto a ellos y detonó en el fondo del pozo, debajo del último hombre. La física de la explosión en un tubo vertical actuó como un cañón gigantesco. La onda de choque, canalizada hacia arriba sin tener a dónde más ir, golpeó a los escaladores con una fuerza devastadora, desprendiéndolos de la escalera y lanzándolos como proyectiles rotos contra las paredes del pozo, antes de que la gravedad reclamara sus cuerpos destrozados. La chimenea se convirtió en un cañón de carne y fuego. El caos del fuego amigo se desató cuando la combinación del gas metano, el miedo primario y la oscuridad absoluta rompieron los últimos vestigios de disciplina militar del cártel. En la galería principal, un sicario alucinado creyó ver la silueta de don Anselmo corriendo hacia él con un cuchillo. En realidad, era solo una estalactita goteando agua iluminada por una linterna parpadeante. Gritó «Ahí está», y abrió fuego automático con su AK-47. El estruendo de los disparos en el espacio confinado fue ensordecedor, rompiendo los tímpanos restantes y creando un efecto estroboscópico con los fogonazos de la boca del cañón. Los otros sicarios, presas del pánico contagioso y sin poder identificar el blanco, comenzaron a disparar en todas direcciones, girando sobre sí mismos en una danza de muerte descontrolada. Las balas de alto calibre rebotaban en las paredes de granito, silbando como avispones furiosos y fragmentándose en esquirlas de plomo y cobre que herían indiscriminadamente. «¡Alto el fuego!». «Soy yo, idiotas», gritaba el escorpión, tirado cuerpo a tierra detrás de una vagoneta volcada, pero su voz se perdía en la cacofonía. En menos de un minuto de locura, 4 sicarios yacían muertos o agonizantes, abatidos por las balas de sus propios compañeros. La oscuridad se iluminaba intermitentemente con los destellos de los disparos, revelando rostros contorsionados por el terror puro. No necesitaban a Anselmo para morir, la mina los había vuelto unos contra otros, convirtiendo su poder de fuego en su mayor debilidad. El conocimiento de los túneles secretos por parte de Anselmo le permitía moverse como un espectro tangible, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Mientras los sicarios sobrevivientes avanzaban temerosos, pegados a las paredes, Anselmo utilizaba las gateras, pasajes estrechos y sinuosos excavados ilegalmente por mineros antiguos para seguir vetas ricas, que conectaban las galerías principales como las venas de un cuerpo. Estos túneles eran tan estrechos que un hombre con chaleco táctico y casco no cabía, pero Anselmo, delgado y sin equipo, se deslizaba por ellos como una serpiente. Emergió de una grieta en la pared justo detrás de la retaguardia del grupo, en un punto ciego total. No usó un arma de fuego que delatara su posición. Levantó su vieja picareta de minero, con la punta afilada como una aguja, y la descargó con un golpe silencioso y brutal sobre el cuello del último sicario. El hombre cayó sin emitir sonido, su médula espinal cortada. Antes de que el cuerpo tocara el suelo, Anselmo ya se había retraído hacia la oscuridad de la latera, arrastrando la picareta. Cuando los compañeros del muerto se dieron la vuelta al notar su ausencia, solo encontraron el cadáver y una pared de roca sólida que parecía no tener aberturas. ¿Por dónde salió? «No hay puertas», gritó uno, al borde de la locura. La sensación de ser cazados por un ente que podía atravesar la piedra terminó de quebrar su psique. Anselmo no estaba luchando, estaba podando. El cerco final en el depósito de explosivos, conocido en la jerga minera como la Santa Bárbara,
Fue el clímax engañoso de la cacería. Los 8 sicarios que quedaban vivos, liderados por un escorpión herido y cubierto de polvo, lograron rastrear las huellas de Anselmo hasta el nivel más profundo de la mina, el nivel 7. Allí, en un callejón sin salida, encontraron una pesada puerta de acero reforzado entreabierta. Al entrar, iluminaron una caverna amplia, seca y fría, llena de cajas de madera estivadas hasta el techo con etiquetas de advertencia de balto explosivo. En el centro de la sala, sentado sobre una caja de dinamita con la calma de un monje, estaba don Anselmo. Estaba sucio, cansado, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril. Los sicarios se desplegaron en abanico, apuntándole con sus armas temblorosas, sintiendo por primera vez una oleada de alivio y triunfo. «Se acabó, viejo maldito», jadeó el escorpión, avanzando con una cojera, la sangre goteando de su nariz rota. «No tienes a dónde correr. Estás atrapado en tu propia ratonera». Creyeron que lo habían acorralado, que el viejo había cometido un error táctico al encerrarse en un cuarto sin salida. No entendían que Anselmo no había huido allí para esconderse, los había guiado allí como ha ganado al matadero. No estaba atrapado, estaba en el trono de su reino, sentado sobre el corazón explosivo de la montaña, esperando a que sus invitados llegaran para la ceremonia final. El impasse en la Santa Bárbara no fue un vuelo de armas, sino un chequeo de realidad brutal impuesto por la física de los explosivos. Don Anselmo, sentado sobre una caja de madera marcada con el código TNT Dinamita 60%, no levantó las manos cuando los 8 sicarios le apuntaron. En su mano derecha, descansando casualmente sobre su rodilla, sostenía un dispositivo que heló la sangre de el escorpión más rápido que el frío de la cueva, un detonador eléctrico industrial modificado con un mecanismo de hombre muerto. Era un interruptor de presión inversa, mientras Anselmo mantuviera el pulgar apretado sobre el botón. El circuito estaba abierto y seguro. Si lo soltaba, ya fuera por voluntad propia, por cansancio o porque una bala le atravesara el cerebro, el circuito se cerraría instantáneamente. El escorpión, que había estado a punto de ordenar la ejecución, gritó un alto, desesperado, bajando su arma instintivamente. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el goteo de agua y la respiración asmática de los hombres intoxicados. Anselmo miró a los invasores con una tranquilidad desconcertante, la calma de quien ya ha aceptado su destino hace mucho tiempo. «Ustedes trajeron armas para matar gente», dijo con una voz rasposa que resonó en la bóveda de piedra. «Yo traje una montaña para matarlos a ustedes». Los sicarios, viendo los cables amarillos que salían del detonador y desaparecían en la oscuridad hacia los pilares de carga de la sala, comprendieron la situación. No habían acorralado a una presa. Se habían metido voluntariamente dentro del percutor de una bomba geológica. El poder de fuego de sus fusiles de asalto era irrelevante. Cualquier disparo iniciaría una reacción en cadena que vaporizaría la habitación antes de que sus cuerpos tocaran el suelo. El miedo en sus ojos cambió de la agresión a la súplica pura. La revelación final de Anselmo fue el golpe de gracia psicológico antes del final físico. Con una sonrisa triste, casi paternal, el viejo vigilante les explicó la arquitectura de su trampa. «Ustedes creen que están en un escondite, muchachos. Pero esta mina fue condenada hace 30 años porque sus cimientos están podridos. Yo soy el único que la mantenía en pie». Les reveló que las cajas sobre las que estaba sentado no eran la carga principal, eran solo el cebo. La verdadera trampa estaba en los pilares de sacrificio, las columnas maestras de roca que sostenían el techo de la caverna y los 5 niveles superiores de la mina. Durante años, Anselmo había taladrado y cebado esos pilares con C4 plástico robado gradualmente de operaciones mineras vecinas, conectándolos a un sistema de detonación centralizado. La mina no era un edificio, era un castillo de naipes de millones de toneladas, y él sostenía la única carta que impedía el colapso. El escorpión, dándose cuenta de que su codicia y arrogancia lo habían llevado a una tumba sin salida, intentó negociar. «Te daré dinero, viejo. Todo lo que quieras. Te sacaremos de aquí, te daremos una vida nueva», suplicó,
con la voz quebrada por el pánico. Anselmo negó con la cabeza suavemente. Mi vida estaba aquí, con mi perro y mi silencio. Ustedes me quitaron eso. Ahora, yo les quito el futuro. No había odio en su voz, solo una lógica implacable. La mina era su hogar y su mausoleo, y no permitiría que se convirtiera en una guarida de narcos. La negociación era imposible porque Anselmo no buscaba sobrevivir, buscaba limpiar. La detonación maestra no fue el espectáculo pirotécnico de fuego y llamas que se ve en el cine. Fue una implosión estructural, un evento de violencia física comprimida y aterradora. Anselmo miró a El Escorpión a los ojos, susurró por carbón y simplemente abrió la mano, soltando el botón del detonador. El clic mecánico fue el último sonido distinguible. Milisegundos después, las cargas de corte en los pilares maestros detonaron simultáneamente. No hubo tiempo para correr, ni para gritar, ni siquiera para procesar el dolor. Las columnas de roca que habían soportado el peso de la montaña durante eones se pulverizaron instantáneamente. Sin soporte, el techo de la caverna, y los 500 metros de roca sólida que había encima, descendió como un pistón hidráulico del tamaño de una ciudad. La presión del aire generada por el colapso fue tan inmensa que licuó los órganos internos de los sicarios una fracción de segundo antes de que la roca los aplastara. Las luces se extinguieron en el mismo instante en que la materia colapsaba sobre la materia. La Santa Bárbara dejó de existir como espacio tridimensional. Se convirtió en una estrata comprimida de carne, acero, explosivos y granito. La mina La Tumba se implosionó sobre sí misma, borrando los túneles, las galerías, las grateras y a los invasores, sellando todo en un abrazo de piedra eterno y oscuro. Fue una muerte instantánea, masiva y total. La vista desde el exterior, en la superficie del desierto de Sonora, fue un testimonio sobrecogedor del poder de la naturaleza desatada por la mano del hombre. A las 4:15 de la madrugada, la tierra bajo la sierra tembló con la magnitud de un terremoto de 4.5 grados en la escala de Richter. Los coyotes aullaron y las aves nocturnas levantaron el vuelo en pánico. Luego, ocurrió el fenómeno de la subsidencia. La cima de la montaña sobre la mina pareció suspirar y hundirse visiblemente varios metros, tragándose la vieja caseta de vigilancia, la pluma de acceso y las camionetas que habían quedado afuera. De los respiraderos naturales y las grietas de la montaña, surgieron géiseres violentos de polvo blanco y aire comprimido, expulsados desde las profundidades como el último aliento de una bestia moribunda. El sonido fue un rugido sordo y prolongado, como un trueno subterráneo que duró casi un minuto mientras las galerías colapsaban una tras otra en una reacción en cadena descendente. Cuando el polvo finalmente comenzó a sentarse bajo la luz de la luna, la entrada a la tumba había desaparecido. El paisaje había cambiado para siempre. Donde antes había una mina, ahora solo había una cicatriz de roca fracturada y silencio. No había humo, no había fuego, solo la quietud absoluta de una tumba sellada herméticamente por millones de toneladas de tierra. La conclusión de esta historia es un misterio forense que nunca se resolverá. Cuando las autoridades y el ejército llegaron al sitio días después, alertados por los registros sísmicos y la desaparición del convoy, se encontraron con un escenario imposible de excavar. Los ingenieros geólogos declararon la zona como terreno inestable de alto riesgo. Cualquier intento de recuperar los cuerpos provocaría más derrumbes. La mina La Tumba se convirtió oficialmente en una fosa común inexpugnable. Nadie sobrevivió para contar lo que pasó en la oscuridad. La historia se reconstruyó solo a través de las últimas transmisiones de radio fragmentadas y el testimonio de los lugareños sobre el viejo vigilante y su perro. El cártel perdió una célula entera, 2 toneladas de droga y su reputación de intocables. Derrotados no por una fuerza rival, sino por un solo anciano armado con conocimiento y dinamita. La leyenda de Don Anselmo persiste en la región como una advertencia susurrada. Hay lugares donde la oscuridad tiene dueño, y hay hombres a los que es mejor dejar en paz. Y ahora, te pregunto a ti, ¿fue el acto final de Don Anselmo un sacrificio heroico para detener el mal, o una locura suicida impulsada por la venganza? ¿Tendrías el valor de destruir tu propio mundo para asegurarte de que tus enemigos no lo tengan?
la línea entre la justicia y la destrucción total es delgada. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías si invadieran tu santuario? Si te fascinan las historias de supervivencia extrema, ingeniería letal y venganza absoluta, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas nuestro próximo vídeo, donde bajaremos a los túneles más peligrosos del mundo. Hasta la próxima oscuridad.